En una de las tierras más hostiles del planeta, un pueblo muy antiguo de gentes llamadas israelitas creó un ejército y desarrolló un imperio. Sus ancestrales hazañas militares están descritas en uno de los textos religiosos más famosos de la historia, el Antiguo Testamento de la Biblia. Pero leyendo entre líneas, los antiguos historiadores militares son capaces de descifrar los secretos de los soldados bíblicos, examinando las armas, las estrategias y sus comandantes, incluyendo algunos guerreros inesperados como Abraham, Moisés y Débora. En ninguna otra historia militar de esa época hay tantas maniobras tácticas tan diferentes y sofisticadas que son el objeto de este estudio de la historia militar israelita. Desde un punto de vista histórico y especialmente militar, la Biblia puede servir como un manual de guerra. La sangre corría a menudo libremente, más que el agua bendita, en los días del Antiguo Testamento. Los secretos militares de la Biblia aún estaban por revelar, hasta hoy. Batallas de la Biblia, capítulo 1. Ocurrió hacia el siglo XIV a.C., en la zona sur de lo que hoy es Israel. Una fuerza de unos 300 soldados buscan a un ejército que ha invadido la zona y ha capturado a muchos pobladores. Uno de los cautivos es un hombre llamado Lot. Será un sobrino de Lot el que lidere la fuerza de rescate, pero él no es un hombre corriente. Es el padre de los israelitas y está a punto de librar una de las batallas que describe la Biblia. Su nombre es Abraham. Una de las muchas cosas interesantes que encuentras al estudiar las batallas de la Biblia es que en ninguna otra historia militar de la época hay tantas maniobras tácticas diferentes y sofisticadas que hayan demostrado ser militarmente válidas como en la historia militar israelita. Y todo comienza con Abraham y el rescate de Lot. El doctor Richard Gabriel es un eminente experto en historia y en las ancestrales estrategias militares. Su experiencia como comandante de pelotón en Vietnam le ha permitido examinar la Biblia desde una perspectiva única, a través de los ojos de un soldado. Las teorías militares de Gabriel sobre el Antiguo Testamento son controvertidas. Lo que hice fue volver al pasado y analizar las batallas de la Biblia desde la perspectiva de un soldado de tierra, como yo mismo, como un soldado de combate, como una persona a la que han herido y a la que han acosado hasta la muerte. Simplemente míralo desde esa perspectiva, desde un simple soldado de tierra, y la historia militar de la Biblia adquiere sentido. Y la respuesta, yo creo, sin lugar a dudas, está ahí. Para comprender la captura de Lot, solo necesitamos ver el mapa de Oriente Medio. El Israel actual, o la tierra de Canaán, como se conocía en tiempos antiguos, es como un puente de tierra que conecta África con Asia y Europa. A lo largo de los últimos 4000 años, innumerables ejércitos han cruzado esta franja de tierra, inundando su suelo de sangre. En esta ocasión, una coalición de los ejércitos de Mesopotamia había viajado cientos de kilómetros desde su hogar, en el actual Irak, hasta la zona del Mar Muerto, en Canaán. Es en la tierra de Sodoma donde Lot está retenido. Los mesopotámicos querían entrar en la tierra de Canaán porque conocían la gran cantidad de riquezas que pasaban por estas tierras y querían capturarlas. Y si los cananitas no iban a dárselas, ellos iban a tomarlas por la fuerza. El doctor Mark Schwartz está especializado en los orígenes y el desarrollo de las civilizaciones más ancestrales de Oriente Medio. Sus trabajos sobre Israel y Turquía le han llevado a estudiar las armas y las estrategias militares de estas antiguas sociedades. Los mesopotámicos derrotaron a una coalición de reyes cananitas en la zona del Mar Muerto. Saquearon y arrasaron ciudades en esa zona e hicieron esclavos. Pero hicieron algo más que un buen botín al tomar a Lot como cautivo, porque era el sobrino de Abraham.
Según la Biblia, Abraham es el primero de los patriarcas del judaísmo, el primero de los hebreos que creyó en un solo Dios, a menudo llamado Yahvé. En la Biblia, Yahvé promete la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham. Cuando la mayoría de la gente piensa en Abraham, piensa en un viejo beduino pastoreando sus ovejas por el desierto. La mayoría de la gente no piensa en un líder militar, pero es más que evidente si se lee la Biblia, especialmente el ejemplo del rescate de su sobrino Lot, que Abraham era un adiestrado y habilidoso estratega militar. Para entender mejor al padre de los israelitas como comandante militar, uno debe mirar fuera de la Biblia. Las antiguas tablas cuneiformes de barro egipcias, conocidas como las cartas de Amarna, están supuestamente escritas en torno al año 1450 a.C., en la misma época en la que se supone que vivió Abraham. Hablan de un pueblo seminómada que era experto en el arte de la guerra. Este pueblo se llamaba Abirú, un término que define, según los estudiosos actuales, a un vagabundo o un marginado. El Abirú no era en absoluto un grupo étnico. Lo que eran es una especie de pueblo errante. Se movían por Oriente Medio, por Canaán, Mesopotamia y Egipto. Solían tener rebaños de ovejas, pero también tenían huertas donde cultivaban lechugas, pepinos y melones, lo que sugiere que eran agricultores. También tallaban la piedra, nos cuenta la Biblia, y tenían viñas, y eran soldados. Cada clan Abirú, valga la expresión, tenía un ejército militar, y ese grupo militar estaba compuesto por los mejores jóvenes soldados del grupo. Las descripciones de los Abirú en los textos antiguos, como las cartas de Amarna, son muy similares a las descripciones de Abraham y los antiguos hebreos de la Biblia. Algunos estudiosos creen que los hebreos y los guerreros Abirú podrían ser el mismo pueblo. Pero la conexión hebreo-abirú no se podrá probar de forma definitiva, y hay un acalorado y tópico debate entre antropólogos, arqueólogos bíblicos y lingüistas. Pero las similitudes de estos dos grupos son muy sorprendentes, especialmente cuando consideramos las hazañas militares de Abraham en el rescate de su sobrino Lot. La tarea de Abraham iba a ser difícil. Los mesopotámicos eran gente fuerte y tenían algunas de las armas más avanzadas de aquella época, como la espada de bronce en forma de hoz. En 1990, el doctor Richard Gabriel dirigió unos experimentos acerca de esta antigua arma. Descubrió que un soldado normal podía manejar una de estas espadas de 90 centímetros de largo y 1 kilo de peso a una velocidad de 2 metros por segundo, generando una energía de 35 kilos. Si el soldado podía asestar un golpe certero, tendría la fuerza suficiente como para partir un brazo o una cabeza de un solo golpe. La espada de hoz no era punzante, mataba a golpes. Y esto a menudo significaba más de un desmembramiento. Evidencias arqueológicas muestran que el diseño y la construcción de la espada de hoz evolucionaron con el tiempo. A medida que avanza el tiempo, la espada se hace más larga y con una mayor curvatura. Pero aunque no estamos completamente seguros de por qué, yo creo que estos antiguos soldados y los herreros trabajaban conjuntamente para crear el arma más eficiente que pudieran lograr. Los mesopotámicos también luchaban con lanza. Lanzada por encima del hombro, esta larga lanza de casi 2 metros podía alcanzar 18 metros por segundo, generando la suficiente fuerza como para conseguir atravesar completamente el cuerpo de un enemigo. Lanzada por debajo del hombro, la velocidad decrecía enormemente, acelerando a solo unos 8 metros por segundo. Pero lanzada por debajo del hombro, les concedía una buena oportunidad para herir las piernas del enemigo. La lanza y la espada de hoz eran armas que usaban de forma indistinta en los combates. Y las matanzas en tiempos antiguos eran cuerpo a cuerpo. Con el golpe de una espada se le podía abrir la cara a alguien o el cuerpo. Podías oír los gritos de terror. Podías ver el sudor en su frente, el horror en sus ojos y vivir la agonía. Eran escenas muy sangrientas. Esto era lo que les esperaba a Abraham y a sus soldados. Pero a diferencia de los mesopotámicos, los hombres de Abraham estaban principalmente armados con lanzas y garrotes.
Sin embargo, estas desventajas no frenaban al padre de los hebreos. Abraham diseñó el futuro de los líderes militares israelitas, ingeniando un ataque al estilo de la guerrilla. Los primeros ancestros de los militares israelitas demuestran que la Biblia todavía está por ser desvelada. Abraham, el padre de los israelitas, lleva a 300 hombres a una batalla contra un ejército mucho mayor y mucho mejor armado, el mesopotámico. El objetivo es liberar a los cautivos israelitas, incluido el sobrino de Abraham, Lot. La mayoría de los ejércitos de estos tiempos luchaban durante el día, a campo abierto, en estructuradas líneas de ataque. Según la Biblia, el ataque de Abraham fue un ataque por sorpresa, una incursión nocturna desde dos direcciones diferentes. A causa de ese ataque por sorpresa, los mesopotámicos no tuvieron tiempo de formar sus filas defensivas. Una de las primeras batallas de la Biblia es una lucha de guerrillas cuerpo a cuerpo. Y él mismo se dividió contra ellos, él y sus sirvientes, durante la noche, y los golpeó. A pesar de la inferioridad de sus armas y efectivos, Abraham y sus guerreros salieron victoriosos. Lot fue rescatado y regresó a casa a salvo. En la Biblia, Dios promete a Abraham que será el padre de las naciones. De hecho, el patrón de Abraham como líder militar y político del clan Abirú es un patrón que se mantiene a lo largo del Antiguo Testamento en futuras batallas de la Biblia. Así que, en cierto modo, Dios mantuvo su promesa con un ligero matiz. Abraham no solo se convirtió en el padre de las naciones, se convirtió en el padre de los guerreros. Sería un guerrero de Israel el que se convertiría en el héroe de la siguiente gran batalla de la Biblia. Su nombre, Moisés. Y la batalla es la llamada el Éxodo. Casi todo el mundo que haya leído la Biblia conoce la historia del Éxodo. Es la historia de un pueblo que estaba oprimido y esclavizado y que escapó de sus opresores, cruzaron el desierto y sobrevivieron con la guía divina. Esta historia es tan común que ha sido recogida en libros y películas, y es una de las que casi todo escolar conoce casi de memoria. El problema es que desde una perspectiva histórica es bastante falsa. Los egipcios, despiadadamente, impusieron sobre los israelitas varios trabajos que debían realizar. Despiadadamente les hicieron más amarga la vida, con tareas duras, con morteros y ladrillos, y con todo tipo de labores del campo. Si se lee el texto de la Biblia en hebreo, se utiliza la palabra abadim. Abadim no significa esclavo, significa trabajador o sirviente. La cuestión es que los israelitas en Egipto no eran esclavos. La idea de que los israelitas pudieran no haber sido esclavos en Egipto contradice las creencias fundamentales judeo-cristianas. Pero al estudiar el Éxodo desde una perspectiva militar, se arroja una nueva luz sobre este viaje histórico. Es una situación delicada porque fuera de la Biblia no hay textos definitivos que corroboren o puedan defender o refutar el hecho de que los israelitas fuesen esclavos o no. Pero si nos hacemos esta simple pregunta, ¿podría un simple pueblo de esclavos levantarse contra el poderoso ejército egipcio y sobrevivir? Lógicamente no parece probable. Pero ¿y si no fuesen esclavos? ¿Y si de hecho fuesen un grupo con experiencia militar? Recordemos a Abraham y sus hazañas militares. Pero un grupo de gente viviendo en Egipto con poder militar da una visión completamente diferente a la historia. Para entender mejor el Éxodo, uno debe viajar en el tiempo unos 200 años atrás a la tierra de Canaán.
Aquí, Abraham y sus descendientes fueron obligados a abandonar la tierra a causa del hambre y la sequía. Emigraron hacia el límite oriental de Egipto y se asentaron en la tierra de Goshen, en donde la tierra era fértil y medraban los rebaños y las cosechas. Pero algunos estudiosos creen que también estaban en esta zona luchando como soldados mercenarios del ejército egipcio. Su trabajo podría ser servir como primera línea de defensa contra los invasores del norte. Estos Habirú eran mercenarios. Eran soldados de fortuna y lucharían para cualquiera que les pagase bien. Parece que tenían una buena razón para ir a Egipto durante unos pocos cientos de años. Pero finalmente un nuevo faraón llega al poder. Algunos estudiosos creen que se trata de Seti I, y parece que no le gustaba mucho la gente de Israel. Y dijo a su gente: fijaos, la gente israelita es mucho más numerosa que nosotros. Actuemos inteligentemente con ellos, para que no aumente su número. De lo contrario, en el transcurso de la guerra, podrían unirse a nuestros enemigos, luchar contra nosotros y medrar desde lo más bajo. La localización concreta de donde estaban los Habirú en la tierra de Goshen, situada en una ruta clave para la invasión o defensa de Egipto, probablemente convenció a Seti, un guerrero profesional, de que tenía que hacer algo. O bien expulsarlos o debilitar su influencia. Al menos apartarlos de esa zona geográfica. Así es como actuó Seti, según creen la mayoría de los historiadores. Fue el primer emperador de la historia que impuso a los israelitas un trabajo físico. Muchos creen que este trabajo físico era en régimen de esclavitud, pero esto puede ser una inexactitud histórica. Aunque se practicaban los trabajos forzados, muchos estudiosos creen que la propiedad sobre otra persona era infrecuente en esa época. No hubo esclavitud en Egipto desde el comienzo hasta el fin del imperio. Bueno, si de hecho no había esclavos para hacer el trabajo, ¿qué eran? La respuesta es que eran trabajadores corvi. Es un término utilizado para describir básicamente a los trabajadores civiles que eran obligados a trabajar en proyectos de obras públicas. Estas personas no eran esclavos. Se les pagaba y se les trataba bien. Lo sabemos por textos médicos militares. Los médicos militares cuidaban de los trabajadores para asegurarse de que fuesen bien tratados y de que estuviesen bien alimentados. Fuesen esclavos o no, la degradación de soldado a trabajador físico común seguramente les indicó a los israelitas que era el momento de abandonar Egipto. Habían perdido su estatus de nobles aliados. Ahora eran tratados como trabajadores ordinarios. Era el momento de marcharse. Así que Moisés le dijo al faraón: escucha, Dios me ha dicho que saque a mi gente de aquí, así que debes dejar marchar a mi pueblo. Pero el faraón se resistió, y lo que sucedió después fue la historia del éxodo y las plagas que causaron la devastación sobre Egipto. Con la 10ª y última plaga, la muerte del primogénito, llega el permiso del faraón para que los israelitas pudiesen por fin abandonar Egipto. Pero la Biblia dice algo muy interesante acerca de lo que sucedió inmediatamente después de este episodio, algo que nos hace cuestionarnos si eran esclavos o no. Ahora los israelitas se alzaron con sus armas y salieron de la tierra de Egipto. Por supuesto, los esclavos no huyen armados de sus opresores. Lo que tenemos es un grupo militar formado, como había sido siempre, para proteger al resto del grupo Habirú cuando comenzó su salida de Egipto y hasta alcanzar sus tierras en Canaán. Sin embargo, casi inmediatamente el faraón cambia de idea y envía a su ejército en persecución de los israelitas. No está muy claro por qué el faraón hizo esto. La respuesta se puede encontrar en Éxodo 12:35. Los israelitas cumplieron el mandato de Moisés y se apropiaron de objetos de oro y plata de los egipcios y de ropas. Pero Dios había predispuesto a los egipcios a favor de ellos y aceptaron sus requerimientos, aunque habían despojado a los egipcios. Hay que echarle mucha imaginación para creer que los egipcios les permitiesen hacer tal cosa, sobre todo cuando se lee el texto. El término utilizado es nezael en hebreo, que significa despojar.
Lo que parece que sucedió fue que los israelitas iban a abandonar Egipto y no estaban equipados para cruzar por el desierto. Necesitaban comida, cobijo, agua y animales. Y lo que hicieron fue cogerlos. Así que yo creo que la razón que pudo hacer cambiar de idea al faraón fueron las noticias de que los israelitas habían arrasado una ciudad, la habían saqueado y cogido todos los suministros. Y el texto me lo confirma, porque dice que el faraón se dio cuenta de que los israelitas estaban abandonando Egipto a toda prisa. Recordemos que no eran simplemente un grupo de nómadas, era un grupo abirú de ciertas proporciones con un ejército armado, y utilizaban ese poder militar para aprovisionarse y poder sobrevivir en el desierto. En respuesta a este posible ataque, el faraón desplegó el ejército en su persecución. El distintivo del ejército egipcio eran los carros de combate tirados por caballos. El ejército egipcio estaba equipado con los carros más ligeros, rápidos y manejables del mundo. Los carros egipcios eran tirados por 2 caballos y normalmente llevaban un conductor y un arquero. Estaban diseñados en forma de D. La cabina tenía unos 90 centímetros de alto y solía estar cubierta con piel de animal. El eje se situaba en la parte trasera de la plataforma, lo que incrementaba la velocidad, la estabilidad y la capacidad de maniobra del vehículo. Armado con flechas, el arquero podía atacar al enemigo a distancia. A medida que se le acercaba, los disparos eran mortales. Hechos de madera, asta y tendón de buey, todo laminado, podían alcanzar la distancia suficiente para atacar a cualquiera. Cuando realizaba experimentos con los arcos, el Dr. Gabriel descubrió que la forma de su curvatura ayudaba al arquero a lanzar una flecha en un ángulo de 35 grados a unos 250 metros, o sea, 2 campos de fútbol y medio, en unos 5,8 segundos. Después podían bajarse del carro y luchar a pie. Y finalmente, si el enemigo huía, podían subir al carro y perseguirlo. Así que, ¿qué sucedía? Que tenían un tipo de lucha letal y muy ágil, lo que para hace 2000 años era básicamente una guerra de infantería, y nadie podía moverse más rápido de lo que sus pies les permitiesen. Con los carros egipcios en una persecución, los israelitas abandonan rápidamente la zona del delta del Nilo. Pero entonces Moisés hace algo sorprendente. Según la Biblia, abandona el camino principal hacia Canaán y toma la ruta del desierto. Uno puede imaginarse lo que pensaron los jóvenes oficiales, y era que Moisés se había vuelto loco. ¿Por qué haría Moisés tal cosa? Aunque la decisión de Moisés de ir hacia el desierto sorprendiera a muchos, parece que tenía un plan. Algunos creen que deseaba atrapar al faraón en una trampa. La incursión de un comando nocturno, como en el rescate de Lot, es una clásica maniobra militar que se aprende en todas las academias militares de todo el mundo. La moderna Fuerza de Defensa israelí emuló esta táctica el 4 de julio de 1976. 100 rehenes estaban retenidos por los palestinos y terroristas alemanes en el aeropuerto de Entebbe, Uganda. Una sorpresiva incursión nocturna ayudó a los israelitas a rescatar a los rehenes. Los israelitas habían comenzado su éxodo desde Egipto y marchaban hacia Canaán, una tierra que supuestamente les había prometido Dios. Perseguidos por los carros egipcios, el líder militar de Israel, Moisés, abandona el camino que les lleva a Canaán y dirige a su gente hacia el desierto. La Biblia afirma que Moisés había pasado previamente 40 años en el desierto. Y al igual que cualquier buen comandante militar, tenía un conocimiento profundo del terreno. Algunos creen que sabía exactamente dónde estaba y a dónde se dirigía. Y según la Biblia, Dios les guiaba el camino. Dios iba delante de ellos como una enorme nube durante el día para guiarles el camino, y como una columna de fuego durante la noche para iluminarles, para que pudieran viajar de día y de noche. La columna de nubes y la columna de fuego sobre las que leemos en la Biblia fue lo que condujo a aquella gente a través del desierto.
y representa el hecho de que la presencia de Dios estaba siempre con ellos. Aunque las columnas de humo y fuego tienen un significado religioso, también se puede explicar desde una perspectiva militar. Unos antiguos relieves egipcios muestran una escena en la que el faraón Ramsés está sentado frente a dos soldados, cada uno de los cuales sostiene una gran pértiga. En la cima de una de estas pértigas hay un jeroglífico del fuego, y en lo alto de la otra hay un jeroglífico de la tapa de un brasero. Por supuesto, si se pone la tapa sobre el brasero, se obtiene humo. Las columnas de humo y fuego son una forma que tiene el comandante militar de comunicarse con el resto de la tropa. Así que la columna de humo y la columna de fuego son muy comunes, al menos para los egipcios. Es un método militar para dirigir a las tropas y marcar el camino. Al final del tercer día de marcha, los israelitas acamparon. Esa noche llegó el faraón y vio la columna de fuego directamente delante de él. El faraón pudo creer que era su propia señal. Sabiendo que la columna de fuego siempre dirige al grupo, le pareció que Moisés había dado media vuelta y se dirigía de nuevo a Egipto. La primera regla de las tácticas militares es siempre tratar de ocultar tus intenciones al enemigo. Moisés estaba tratando de engañar al faraón, haciéndole creer que estaba perdido en el desierto. La localización de la columna de fuego parece una parte fundamental de la estrategia de Moisés para eludir a los egipcios, porque al otro lado del ejército israelita estaba el Mar Rojo. Quizás ningún acontecimiento del libro del Éxodo o incluso de la Biblia entera ha desatado tanto la imaginación como el de Moisés abriendo el Mar Rojo. Quiero decir, ¿quién no ha visto el clásico de Cecil B. DeMille con Charlton Heston elevando sus brazos y partiendo el mar en dos? Es un momento increíble. Pero si analizamos este acontecimiento con un ojo crítico, especialmente desde el punto de vista de un historiador militar, lo que vemos es que Moisés está utilizando un profundo conocimiento del terreno para derrotar al ejército egipcio sin levantar una sola espada. La noche cae sobre los campamentos, la columna de humo se transforma en columna de fuego, y detrás de esa columna de fuego está la ruta de escape que Moisés ha planeado. Ahora bien, cualquiera que haya sido soldado sabe que por la noche nadie mira a una luz brillante, porque si miras a una luz brillante afectará a tus ojos durante al menos 30 minutos. Así que esta es la situación, una luz brillante ardiendo delante de los egipcios. Ellos pueden ver la luz, pero están ciegos a cualquier cosa que haya tras esa luz. Al mismo tiempo, en medio de la noche, el viento del este comienza a soplar. El viento del este mencionado en la Biblia es muy ruidoso, lo que convence al doctor Gabriel de que los soldados egipcios aquella noche no solo podían estar ensordecidos, sino que también estaban ciegos. Es en ese momento cuando Moisés dirige a su gente al Mar Rojo. Entonces Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor retiró las aguas mediante un fuerte viento que duró toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Algunos historiadores bíblicos creen que el paso del Mar Rojo tuvo lugar a unos 30 kilómetros al sur del mar Mediterráneo en unas marismas. Unas marismas sujetas a las mareas. Una explicación de este fenómeno es que la marea baja de tal forma que hace transitable la marisma. El viento del este hace más rápido el proceso. Es muy sencillo. Lo que probablemente era una marisma de unos 20 o 30 metros de agua, de pronto después de un lapso de 45 o 50 minutos, está seca. Y en ese momento, los israelitas, a salvo tras la brillante luz que todavía cegaba a los egipcios y con el viento soplando que no les dejaba oír, comenzaron a cruzar el Mar Rojo. Al amanecer, el faraón descubre el campamento abandonado. Inmediatamente se lanza a la búsqueda. Pero aunque la marea todavía esté baja, el suelo es demasiado blando para poder aguantar el peso de los carros del faraón. Por la mañana temprano el Señor miró al ejército egipcio desde una columna de humo y fuego, lo que sumió al ejército egipcio en el pánico y bloqueó las ruedas de sus carros de modo que avanzasen con dificultad. Entonces, mientras estaban atascados en el barro, la marea empezaría a subir y muchos se ahogaron.
Pero lo importante es que esta marea seguiría subiendo unas 8 horas. El faraón no tenía posibilidades de perseguirlos. El faraón pudo haber continuado su persecución durante 2 horas hasta una intersección en la ciudad de Migdol. Pero en aquel momento lo más probable es que ya hubiesen perdido el rastro de los israelitas. Aquí nos encontramos con un hábil comandante que estratégica y tácticamente hacía un gran uso del conocimiento que tenía del terreno, el cual había adquirido a través de su propia vida en la zona. Los hebreos habían burlado a los egipcios, pero este era solo un pequeño paso dentro del gran plan estratégico. Moisés quería llevar a su gente a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero en lugar de dirigirse hacia el norte, lo que les pondría peligrosamente cerca de las fuerzas egipcias, Moisés se dirigió hacia el sur, acabando finalmente en el monte Sinaí. Es aquí donde supuestamente Moisés recibe de Dios las tablas de la ley. Pero también es en el Sinaí donde Moisés establece un destacamento y entrena a una nueva generación de soldados israelitas. El campamento de 2 años en el Sinaí está dentro de los acontecimientos más decisivos de la Biblia, porque es aquí donde los Abirú se convierten en el comienzo de la nación de Israel. Fue en el Sinaí donde nació la fuerza defensiva de Israel. Al cabo de 2 años, la Biblia afirma que un ejército bien entrenado y bien organizado sale del Sinaí en una columna formada por varias divisiones. Los rastreadores lideran la marcha, seguidos por los soldados de la infantería pesada que llevan lanzas y escudos. Marchan y luchan en falanges o varias hileras de guerreros entrelazados. Después vienen los soldados de infantería ligera, armados con espadas de bronce en forma de hoz, que tenían la habilidad de atacar muy rápidamente en cualquier dirección. Después venían los arqueros y los honderos, equipados para lanzar flechas y piedras al enemigo. Finalmente, otra línea de soldados de infantería pesada para defender la retaguardia de la columna. La Biblia manifiesta que desde el Sinaí, Moisés dirige a su ejército a un oasis llamado Kadesh Barnea. Aquí, afirman las Escrituras, permanecen durante otros 40 años, incrementando su milicia en fuerza y tamaño, preparándose para la conquista de Canaán. Pero a causa de todos estos preparativos militares, Moisés muere antes de que su gente entre en la tierra prometida. Es interesante si pensamos en cómo conocemos a Moisés. Casi siempre lo hemos visto como un líder religioso, como un profeta, alguien que hablaba con Dios. Pero prácticamente nunca hemos pensado en él como en un líder militar. Y si leemos el Éxodo como historia militar, se ve muy claramente en un ejemplo tras otro que Moisés tenía una capacidad superior de táctica y estrategia militar. La conquista de Canaán será responsabilidad del siguiente gran comandante militar israelita, Josué. Y una de sus primeras campañas sería la batalla histórica de Jericó. Quizás una de las maniobras militares más difíciles es cruzar las aguas por la noche. Extraído de una página del manual táctico de Moisés, el general Ariel Sharon dirige una división acorazada a través del canal de Suez en la guerra de Yom Kippur en 1973. La incursión nocturna de Sharon en las aguas condujeron a Israel a la victoria. El año hacia 1240 a.C. 2 espías israelitas están en misión de reconocimiento para evaluar el terreno y calcular la capacidad de las fuerzas armadas de la ciudad de Jericó. La conquista de Canaán está a punto de empezar. La conquista de la tierra de Canaán es uno de los episodios más sangrientos de la Biblia. Ahí tenemos a los israelitas internándose en la tierra de Canaán, que supuestamente les fue prometida por Dios. Por supuesto, a lo largo de ese camino está la gente que vive allí, los cananitas. Tenían una civilización floreciente y deseaban defender su tierra hasta la muerte. Esta es la base de montones de matanzas, y todo ello comienza en los muros de Jericó.
Muchos creen que las murallas que rodeaban la ciudad de Jericó en aquel momento medían unos 9 metros de alto y más o menos unos 1500 metros en circunferencia. Las murallas se conocían como los muros de bisagra, con un muro interior y otro exterior construidos juntos en paralelo. La Biblia dice que una prostituta llamada Rahab tenía una vivienda entre los muros. Los espías israelitas se infiltraron en la ciudad y se hicieron amigos de Rahab. Ella los escondía bajo el altillo del tejado y les suministraba información crucial. Rahab les informaba de que la gente de Jericó estaba aterrorizada, de que habían oído que el mortal ejército israelita dejaba un rastro de destrucción en su paso hacia la tierra de Canaán. Un año antes aproximadamente, los israelitas habían abandonado el oasis del desierto, Kadesh Barnea, y habían comenzado a avanzar hacia la tierra de Canaán con un objetivo en mente: conquistarla. El rey Sión con todos sus hombres se levantó contra nosotros en Yahat, y el Señor nuestro Dios lo envió a nosotros. Nosotros lo derrotamos, y a sus hijos y a todos sus hombres. También puso en nuestro alcance al rey Og de Basán. Lanzamos tal ataque que no hubo supervivientes. Derrotamos a todos los hombres de la ciudad, mujeres y niños. Estas eran las cosas de las que Rahab la prostituta y la gente de Jericó habían oído hablar. Estas eran las fuerzas a las que temían. Los espías israelitas tenían la información que necesitaban. Rahab les ayudó a escapar de la fortaleza. Los espías le dijeron a Rahab que atase una cuerda roja en la ventana y así los soldados invasores no la matarían a ella ni a ninguno de su casa. Los espías informaron al destacamento apostado al otro lado del río Jordán en la ciudad de Shittim. Aquí el nuevo comandante israelita prepara a sus tropas. Su nombre es Josué. Josué nació para ser un gran líder militar. Es uno de los pocos israelitas que quedan del Éxodo. Era el número 2 de Moisés durante el tiempo que estuvieron en el Sinaí. Libró batallas en el Sinaí al lado de Moisés. Así que, definitivamente, tenía destreza militar para conquistar Canaán. Tras oír el informe del reconocimiento, Josué dirige las fuerzas israelitas a través del río Jordán y acampa en una ciudad llamada Gilgal. Esta será la base logística principal de Josué, donde tiene una planta de fabricación de armas. La conquista de Canaán ocurre al final de un periodo llamado la Edad de Bronce, un tiempo en el que los antiguos metalúrgicos habían alcanzado la habilidad necesaria para transformar las piedras que contenían cobre en mortales armas de metal. El proceso para transformar el mineral en metal es muy interesante y muy difícil. Era muy difícil para los artesanos de aquel tiempo porque incluso hoy no podemos hacer réplicas exactas de lo que ellos hacían. El proceso comienza moliendo las piedras de cobre. Esto hará más fácil eliminar las impurezas y obtener un cobre lo más puro posible. Una vez molida la piedra, ya estaban en disposición de poder reducirla o limpiar las impurezas y conseguir un cobre puro. Y ahí comienza lo bueno, porque ahí es cuando interviene el fuego. El metal de cobre molido se calienta dentro de un horno de arcilla. Un fuego normal alcanza unos 900 grados, pero los antiguos metalúrgicos necesitaban más calor. Dentro del horno, el fuego podía alcanzar altas temperaturas avivado por fuelles hechos de piel de cabra o de estómago de cabra, dando aire al fuego para incrementar la temperatura y lograr que alcanzase una temperatura de unos 1200 grados. Los antiguos herreros utilizaban carbón como combustible porque ayudaba a remover el oxígeno del cobre, reduciéndolo a puro cobre metálico. Según se iba reduciendo, los minerales del cobre emitían una hipnotizante llama verde. Esta era la clave visual para los metalúrgicos de que el cobre se estaba fundiendo o convirtiéndose en cobre fundido. Normalmente les llevaba varias horas llegar a ese momento. Una vez que el cobre estaba fundido, se colocaba en un crisol dentro del horno y se refundía. Luego se le añadía otro ingrediente para la creación del bronce: estaño.
El estaño refuerza el metal y le aporta fluidez para hacer más fácil la fabricación de un arma mortal. Lo sorprendente es que, aunque el cobre abunda a lo largo de todo Oriente Medio, el estaño es mucho más escaso. Las evidencias sugieren posibles yacimientos en Turquía y quizás yacimientos en Afganistán. Una vez que la aleación del cobre y el estaño estaba fundida, los herreros vertían el metal fundido en un molde hecho de barro, arena o piedra. Crear estas armas mortales era una ciencia precisa, en la que los antiguos metalúrgicos eran unos maestros. Cientos de hornos poblaban el paisaje de Gilgal, proporcionando a Josué las armas que necesitaba para conquistar Canaán. Bien armado, Josué inicia su invasión. Estudiosos bíblicos no están de acuerdo en por qué Josué escogió primero Jericó. El doctor Richard Gabriel cree que fue porque Jericó era un objetivo militar fácil. La elección de Jericó es simplemente por esto. Él quería espolear al ejército. Quería que su ejército tuviese una victoria fácil. Nada excita tanto a un ejército como el hecho de ganar. En segundo lugar, él no quería tomar Jericó. Esta no era una guerra estratégica de ejércitos, era una guerra de exterminio. Él, Josué, intenta destruir cada ciudad que puede y a su población para repoblarla con israelitas. Aquí tenemos su psicología. Por un lado, destruyes la ciudad y matas a todo el mundo. Después envías el mensaje a las otras ciudades de Canaán. Y si quieres sobrevivir, ni siquiera te puedes rendir. Tienes que escapar. La Biblia dice que Dios estableció un plan para que Josué conquistase Jericó. Pero este plan divino no hace mención alguna acerca del método más típico utilizado en la época para vencer una ciudad fortificada, como trepar por escaleras o el uso de arietes. En lugar de eso, Dios solo le dice a Josué: que marchen todas tus tropas y rodeen la ciudad, que hagan un círculo completo. Haz esto durante 6 días, que 7 sacerdotes lleven 7 cuernos de carnero precediendo el arca. ¿Por qué llevaba a Josué a su ejército todos los días de marcha hacia los muros y hacía una demostración, como nosotros solemos llamarle, delante de esos muros? Probablemente la respuesta es Rahab, la prostituta. Cuando los espías israelitas abandonaron la casa de Rahab, le dieron instrucciones para que colgase un cordón rojo en la ventana, como un aviso para los israelitas de que no la matasen a ella o a su familia. Si reflexionamos, eso no tiene mucho sentido, porque si los israelitas asediaban la ciudad y penetraban en la ciudad yendo de casa en casa, muy probablemente no verían el cordón colgando por fuera de la ventana. Así que, ¿y si el cordón rojo no era una señal que dijera, no nos matéis, somos amigos? ¿Y si la señal quería decir, entrad por aquí, subid, somos amigos? El doctor Gabriel cree que la cuerda que los espías utilizaron para escapar de Jericó les podría servir ahora para entrar en la ciudad. Imagínense. Todos los días, durante 6 días, Josué hacía demostraciones fuera de la ciudad. ¿Por qué lo haría? La respuesta es para despistar. Mientras todo el mundo temía la muerte, viendo al ejército, 3 o 4 hombres trepaban silenciosamente por la puerta hasta el apartamento de Rahab. Al cabo de 6 días, sería muy posible que hubiese infiltrados en algún lugar de la vecindad 30 o 40 soldados de operaciones especiales, gracias al apartamento de Rahab y su tejado. Al 7º día, las tropas de Josué soplaron el shofar por última vez. A través de toda la historia militar, los cuernos, trompetas y otros sonidos se han venido utilizando en las batallas como arma psicológica para intimidar a los enemigos, pero también se utilizaban para avisar a los aliados. En Jericó, Josué pudo haberlos empleado para ambas misiones. Y cuando se oiga el fuerte estruendo de los cuernos, tan pronto como oigáis ese sonido de los cuernos, todos lanzarán un poderoso grito. Entonces la ciudad caerá, y el ejército avanzará, cada hombre directo hacia adelante. Según la teoría del doctor Gabriel, este poderoso grito sería de hecho una señal para que los soldados, ya dentro de la ciudad, iniciasen el ataque.
En ese momento, los soldados especiales saldrían de sus escondites, reducirían a los guardas, abrirían las puertas y tomarían los muros. Eso es solo una metáfora para decir que básicamente anularían las defensas de la ciudad. Así que la explicación metafórica esconde un uso de la inteligencia muy pragmático y sofisticado. Los soldados de operaciones especiales, al igual que la fuerza principal del ejército, no tomarían la ciudad al asalto, sino planeadamente. Básicamente los burlaron. Una vez que abrieran los muros, comenzaría el asalto definitivo. El uso del ruido como arma psicológica se ha utilizado en todas las épocas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes diseñaron las bombas Stuka para que hicieran un horrible estruendo durante su descenso. A algunos comandantes norteamericanos, durante la Primera Guerra del Golfo, se les ordenó que hicieran sonar música heavy metal para intimidar a los iraquíes. Hoy, las fuerzas militares experimentan con sonidos de ondas de alta frecuencia para provocar náuseas en los enemigos.